La vendieron como esclava, pero el apache que la llevó a su hogar no buscaba obediencia. Buscaba un alma que reconociera la suya. Tenía apenas 17 años cuando la ataron de manos y la subieron a un carro polvoriento. No sabía leer, no tenía dinero, y tampoco familia que la buscara. Era joven, pero ya conocía demasiado bien el sabor de la tristeza. La vendieron como si fuera un objeto, una posesión más para quien pagara bien. El mercado era ruidoso, impersonal. Hombres duros, ojos vacíos. Y entre ellos, uno que no parecía encajar, un apache callado, de mirada firme y profunda, que ofreció algo más que monedas. Nadie entendió por qué la compró, ni él lo explicó. No la humilló, no la encerró, no la obligó a servir. La llevó con él, al corazón del desierto, donde el viento sopla como un susurro antiguo y el silencio habla de heridas y secretos. Allí, entre hogueras y estrellas, ella descubrió que no había sido llevada a una jaula, sino a un refugio, y que aquel apache solitario no buscaba una criada, sino alguien capaz de ver más allá de su cicatriz. Nadie lo sabía, pero él también había sido vendido. Vendido por la vida, por la guerra, por la pérdida. Había enterrado más de lo que recordaba y dejado atrás todo lo que una vez amó. Pero cuando la vio a ella, sucia, temblando, con la mirada rota, algo en su alma reconoció el eco de la suya. No era compasión. Era destino. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, la eligió no por lo que parecía, sino por lo que podía llegar a ser. A su lado, ella aprendió que el amor no se exige, se cultiva. Que la libertad no siempre se grita, a veces se entrega en silencio. Esta no es la historia de un rescate fácil ni de un amor de cuentos. Es la historia de dos almas heridas que, sin saberlo, se estaban buscando. Y que cuando se encontraron, empezaron a curarse. Si tú también sientes que cada ser humano merece un lugar donde sanar, un abrazo que no juzgue y un destino que lo reconozca, suscríbete al canal. Aquí contamos historias que nos recuerdan que el amor verdadero no grita, pero se queda. Quédate hasta el final, porque solo entonces entenderás cómo una compra injusta se convirtió en el acto más noble que hizo ese apache en toda su vida. Había polvo en el aire, del tipo que no flota, sino que pesa, que se mete en los ojos, en los pliegues del alma. Un polvo viejo, levantado por ruedas pesadas y pasos cansados, que dejaba una huella más profunda que las propias pisadas. Era mediodía, y el sol del sur no tenía compasión. El mercado se había instalado en el claro de un viejo camino de caravanas, donde los hombres compraban lo que les hacía falta o lo que creían necesitar. Ganado, herramientas, armas y personas. Aquella muchacha estaba entre las últimas. Llevaba la ropa sucia y los labios partidos. No lloraba. Hacía días que había dejado de hacerlo. La subieron a una tarima improvisada, como a quien muestra un objeto olvidado entre trastos, con un pregón rápido y sin nombre. No lo tenía. Se lo habían quitado junto con las sandalias, la inocencia y el rumbo. Nadie preguntó por su historia. Nadie miró sus ojos. Hasta que él apareció. Nadie supo su nombre, pero lo llamaban el silencio de piedra. Un apache de rostro endurecido, de los que no hacían preguntas ni aceptaban órdenes. Llevaba un sombrero polvoriento, las botas marcadas por el viaje, y en la cintura un cuchillo que parecía tan antiguo como su mirada. No buscaba nada, pero su instinto lo había llevado hasta allí. Y cuando vio a la joven, tan quieta, tan quebrada y sin embargo viva, algo se removió dentro de él. No era compasión. Era reconocimiento. Era como verse en un espejo que devolvía una versión olvidada de sí mismo. Ella tenía el alma callada. Él también. Y en medio de aquel tumulto de trueques y voces, solo hubo un instante de pausa, un cruce de miradas que no dijo nada, pero lo decidió todo. Pagó sin regatear. No la tocó. No la arrastró.
Solo se giró y caminó. Ella dudó, pero lo siguió. El camino hacia las tierras del Apache fue largo y sin palabras. Viajaron durante días por senderos ocultos, bordeando los márgenes del mundo conocido. El desierto era su hogar, y su tierra tenía leyes que no estaban escritas en ningún papel. Dormían cerca del fuego, con el cielo como techo y el susurro de los coyotes como única música. Él no la vigilaba. Tampoco le ofrecía ternura. Pero cada noche le dejaba un espacio cerca de las brasas, le acercaba agua antes que beber él, y partía el pan en dos sin pedir nada a cambio. La muchacha no entendía sus gestos, pero algo en ellos la iba desarmando lentamente. No era caridad. Era dignidad. Y eso era algo que ella no había sentido desde niña. En las montañas del sur, donde el viento baja en espirales y las águilas trazan círculos sobre los barrancos, se encontraba la cabaña del Apache. No era grande, ni cómoda, pero estaba hecha con sus propias manos. Cada piedra, cada viga, hablaba de resistencia. La llevó hasta allí sin ceremonia. Le mostró dónde estaba la leña, el pozo, el maíz seco, y luego volvió a su silencio. No esperaba nada. Ni gratitud, ni trabajo, ni obediencia. Solo presencia. Que estuviera allí. Que respirara. Que no huyera. Ella tardó semanas en tocar las paredes de aquella casa. Al principio se sentaba afuera, mirando el horizonte. No hablaba. No sonreía. Pero tampoco tenía miedo. Y eso, para él, era suficiente. No sabía su historia, ni pretendía saberla. Solo intuía que venía rota, como él lo había estado alguna vez. En otro tiempo. Cuando también había perdido su hogar, su gente, sus razones para creer. A veces, en las noches más frías, él se quedaba despierto, mirando el fuego. Y en el reflejo de las llamas, la imaginaba niña. Pensaba en lo injusto de su destino. En cómo alguien podía ser tratado como cosa. Y apretaba los puños en silencio. Con el paso de los días, comenzaron a entenderse sin palabras. Cuando ella entraba en la cabaña, él le cedía el lado más cálido. Cuando él volvía con leña, ella dejaba agua caliente en un cuenco. Pequeños gestos. Semillas. La confianza, entre dos almas heridas, crece despacio. Como el cactus que florece tras el invierno, solo cuando la tierra ha vuelto a creer en el sol. Había aún mucho dolor, pero también una extraña paz. Como si, por fin, ambos hubieran dejado de huir. Él nunca preguntó por su pasado, pero ella, cada noche, lo contaba en silencio. En su forma de mirar, en sus manos que temblaban, en su cuerpo que se encogía cuando un ruido repentino le recordaba a otros tiempos. Y él escuchaba sin palabras, sin moverse, sin mirar directamente, pero entendiendo. Porque él también había sido ese cuerpo tembloroso. También había conocido la soledad de sentirse ajeno en todas partes. Y por eso, no necesitaban hablar. El dolor compartido ya era un idioma entre ellos. Así comenzó la historia. No con un beso. No con una promesa. Sino con dos silencios que se reconocieron. Con dos caminos que se habían roto, y que empezaban, poco a poco, a trazar uno nuevo. Nadie lo vio. Nadie lo celebró. Pero en medio del desierto, una joven que había sido vendida, y un hombre que creía haber perdido su lugar en el mundo, estaban a punto de descubrir que el destino, a veces, no grita, solo espera. Los primeros días en la cabaña pasaron como si el tiempo mismo caminara descalzo. Nada interrumpía la quietud del lugar salvo el crujir del fuego, el canto lejano de un coyote o el viento, que se colaba entre las grietas como si quisiera decir algo que nadie aún supiera traducir. Para ella, ese silencio era al principio incómodo. Venía de lugares donde el ruido era constante, gritos, órdenes, regaños,
susurros crueles. El silencio, hasta entonces, había significado peligro, castigo, soledad. Pero allí, junto a ese apache de rostro impasible y manos curtidas, el silencio empezó a transformarse en otra cosa, en un espacio donde respirar, donde existir sin ser vigilada, sin ser medida, sin ser menos. El hombre no la miraba con lástima, tampoco con deseo. Y eso era nuevo, inesperado. Había sido mirada toda su vida como algo que se podía usar, esconder o vender. Y sin embargo, allí se sentía vista, vista de verdad. Con los días, aprendió sus ritmos. Él salía temprano, siempre antes del alba, con una manta al hombro y su cuchillo en el cinto. Cortaba madera, revisaba trampas, recogía raíces o cazaba lo justo para alimentar el día. Volvía en silencio, a veces con la mirada cansada, otras con una leve sombra de serenidad en los ojos. Ella, mientras tanto, barría el polvo de la cabaña, hervía agua, lavaba ropa con una piedra redonda que él había puesto junto al arroyo. Nadie se lo había pedido. Nadie esperaba nada. Pero lo hacía porque, de alguna forma, deseaba pertenecer. No a él, sino al lugar. A esa paz inesperada. Una mañana, mientras recogía leña, tropezó con un arbusto lleno de espinas. Se hizo un corte en la mano. Nada grave. Pero bastó para que la viera detenerse, apretar los labios y no saber qué hacer. Ella estaba acostumbrada a curarse sola, a esconder sus heridas. Pero él, sin decir una palabra, se acercó con una tira de tela limpia. Le tomó la mano sin brusquedad, sin prisa, y la envolvió con torpeza, pero con una delicadeza que la desarmó. No fue el vendaje lo que dolió, fue la ternura, tan escasa, tan inesperada. Y en ese gesto, comprendió que él también estaba aprendiendo, que no sabía cómo cuidar, pero quería intentarlo. Las estaciones empezaron a cambiar. El calor se volvió menos cruel, y por las noches se escuchaban los grillos como si la tierra entera respirara diferente. Los días se hicieron más largos, y con ellos creció entre los dos una rutina sencilla. No había risas, no todavía, pero había pausas compartidas. A veces ella recogía flores secas y las dejaba junto al lugar donde él guardaba sus herramientas. A veces él dejaba sobre la mesa una piedra lisa, redonda, brillante por dentro, como si supiera que a ella le gustaban las cosas que parecían insignificantes pero escondían belleza. Nadie hablaba de ello, pero cada gesto era una forma de decir, te veo, estoy aquí. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, ella lo observó desde la puerta. Él estaba sentado, tallando un trozo de madera. Sus manos eran grandes, fuertes, pero se movían con una calma que solo tienen los que han conocido la violencia y han elegido no repetirla. Y por primera vez, ella sintió algo que no recordaba, seguridad. No la seguridad del encierro, sino la del abrigo. La de saber que, mientras él estuviera cerca, nadie más volvería a romperla. No sabía por qué confiaba en él. No podía explicarlo. Pero lo hacía. Él, por su parte, también empezaba a cambiar. Lo notaba en sus propias manos, menos tensas. En sus noches, menos cargadas de sombras. Soñaba menos con la guerra, con la sangre, con los gritos que el pasado le había dejado tatuados en la memoria. Soñaba más con el sonido del agua, con el olor del pan que ella cocinaba por las tardes, con la forma en que ella se detenía a mirar los árboles, como si nunca los hubiera visto antes. La presencia de la joven no era una carga, como muchos podrían pensar. Era un espejo limpio donde podía ver el hombre que quizás aún podía ser. Con el paso del tiempo, ella le pidió aprender. No con palabras, sino con acciones. Lo seguía cuando él recogía plantas.
Observaba cómo encendía el fuego sin cerillas, cómo le hablaba a la tierra antes de sembrar, cómo acariciaba al caballo sin dominarlo, sin golpearlo. Todo eso era nuevo para ella. Y él, sin decir que sí ni que no, empezó a enseñarle, a compartir. Le mostró cómo leer el cielo, cómo escuchar el viento, cómo saber cuando una tormenta estaba cerca. Era como si le estuviera entregando su mundo, poco a poco, confiando en que ella no lo destruiría. Un día, sin que ninguno lo buscara, él le hizo un collar con cuentas de madera. Lo dejó sobre la mesa, sin mirarla. Ella lo vio y lo sostuvo entre las manos como si fuera oro. No por su valor, sino por lo que significaba, pertenencia. No como propiedad, sino como lazos invisibles que se tejen entre quienes se eligen. Era un gesto sencillo, pero en su mundo, en sus historias, era un regalo sagrado. Así, sin palabras y sin promesas, empezaron a construir algo que no sabían cómo nombrar. No era amor todavía. Era respeto. Era presencia. Era el lento despertar de dos almas que se habían dormido por miedo, por dolor, por soledad, y que, sin saberlo, se estaban llamando desde hacía mucho tiempo. A veces, el destino no llega con truenos ni señales. A veces, simplemente se sienta a tu lado, y espera a que te atrevas a sentirlo. Cuando los días dejaron de contarse y el calendario del alma empezó a marcarse por estaciones, no por fechas, ella comprendió que ya no vivía en un sitio prestado, que aquella cabaña perdida entre los montes y el viento era ahora su centro. No hablaban mucho, nunca lo hicieron, pero los silencios se llenaban de significados que solo ellos sabían leer. Aquel apache y aquella joven no eran padre e hija, ni marido y esposa, ni maestro y alumna. Eran otra cosa, algo más profundo y menos definido. Eran dos soledades que, por fin, se habían dejado acompañar. Una tarde, mientras recolectaban ramas caídas al borde de un arroyo, ella tropezó con un objeto enterrado bajo las hojas, una pequeña figura de barro, tallada con manos torpes pero intención clara. Era un amuleto antiguo, con formas redondeadas, símbolo de protección para los pueblos del desierto. Lo alzó, curiosa, y él se detuvo al verla sostenerlo. No dijo nada, pero sus ojos se llenaron de un brillo que ella no conocía. Lo reconoció. No el objeto, sino la emoción. Como quien ve de pronto una ventana al pasado. No preguntó. Lo limpió con cuidado y lo dejó sobre una piedra, junto al arroyo. No por desinterés, sino por respeto. Como si supiera que algunas memorias no se deben forzar. Él la miró un largo rato después de eso. No con dureza, con algo parecido al agradecimiento. Aquella noche, el fuego crepitaba más alto. El viento era frío, y la luna estaba casi llena. Ella se acercó un poco más a la lumbre y, por primera vez, él habló de lo que nunca contaba. No fue una confesión. Fue un susurro, una imagen, una frase suelta. Dijo que había tenido una hermana, que los soldados llegaron un día con sus botas y sus rifles, y que ella no volvió a ser la misma después de eso. Luego la tierra ardió, y la familia se dispersó como semillas en la tormenta. Él sobrevivió, pero nunca regresó a su tierra natal. Había cosas que prefería dejar enterradas bajo la arena. Ella no respondió, pero su mano, temblorosa, se deslizó lentamente sobre la suya. Un gesto simple, sin palabras. Y él no la retiró. Fue la primera vez que compartieron el tacto, no como gesto práctico, sino como puente. En ese instante, ambos supieron que no estaban solos en sus cicatrices, que sus heridas, aunque diferentes, sabían reconocerse. Al día siguiente, ella comenzó a bordar una pequeña manta con hilo rojo. No sabía hacerlo bien. Le temblaban los dedos y se pinchaba con la aguja. Pero cada puntada era una forma de estar presente,
de devolver algo. Él la observaba desde lejos. Nunca intervenía. Pero cuando ella se distraía o se quedaba dormida sentada, él la cubría con su poncho sin que ella lo notara. Era un ir y venir de cuidados invisibles. Ninguno de los dos sabía hablar de amor, pero lo estaban practicando. Con la llegada del otoño, los colores del paisaje cambiaron. Los árboles dejaron caer sus hojas como quien suelta el pasado sin hacer ruido. Y con ese cambio, llegaron también los recuerdos más pesados. Ella comenzó a tener pesadillas. Se despertaba agitada, con los ojos húmedos y el pecho acelerado. Él no preguntaba, pero dejaba el fuego encendido toda la noche. Y cuando la escuchaba temblar, se sentaba cerca sin decir palabra. Su sola presencia era un refugio. Una noche, ella le confesó algo. De nuevo, no con palabras, sino con un gesto que él entendió al instante. Le tendió un pequeño trozo de tela, arrugado y viejo, donde aún se leía un nombre bordado, el suyo. No su nombre de ahora, sino el que le dieron al nacer, antes de que la vida se lo quitara. Era lo único que había logrado conservar. Y al dárselo, no estaba ofreciendo un recuerdo. Estaba entregando su historia. Él lo sostuvo con ambas manos. Lo observó largo rato. Y luego, con un nudo en la garganta, lo guardó con sus cosas más preciadas. Allí, junto a la figura de barro, junto a las piedras de río, junto al cuchillo heredado. Le devolvió el gesto con algo suyo, un pañuelo trenzado, tejido por su madre cuando él era niño. Era un intercambio de pasados, un pacto sin palabras. Un decir ahora estás en mi historia también. Con los días, comenzaron a caminar juntos por senderos más lejanos. Iban en silencio, pero ya no como extraños. Ella recogía hojas secas que guardaba entre páginas vacías. Él buscaba señales en el cielo, como si esperara noticias de algo más grande que ambos. Una vez, bajo un cielo gris, se detuvieron en una roca alta. Desde allí, se veía todo el valle. Y él le dijo, con voz serena, «Este lugar no era para mí. Hasta que tú llegaste». Fue la frase más larga que ella le había escuchado jamás. Y por eso, fue la que más la marcó. A partir de entonces, comenzaron a cuidar ese lugar como si fuera sagrado. Plantaron juntos. Limpiaron juntos. Repararon el techo de la cabaña. Ella talló figuras pequeñas con las maderas que él no usaba. Él empezó a silbar mientras trabajaba, un sonido nuevo que rompía el silencio con ternura. La tierra respondía. Los animales se acercaban más. La casa tenía olor a maíz, a humo suave, a pertenencia. A algo que no se puede comprar, ni robar, ni forzar, un hogar. Y aunque aún quedaban sombras, y aunque el mundo allá afuera seguía siendo el mismo, en aquel rincón apartado, dos seres humanos estaban reconstruyendo algo que creían perdido para siempre. No era fácil. No era perfecto. Pero era suyo. Y en el fondo, ambos sabían que no se habían salvado el uno al otro. Se habían recordado mutuamente que aún era posible vivir sin miedo. El invierno llegó sin avisar, como suelen llegar las cosas que de verdad importan. No fue un frío brutal, ni una tormenta de esas que rompen ramas y cubren caminos. Fue un frío lento, persistente, que se instaló en la tierra y en el cuerpo como un huésped silencioso. La cabaña resistía, con sus paredes de madera seca y su techo remendado con esmero. Dentro, el fuego era una llama constante, siempre viva, como símbolo de aquello que habían construido entre los dos, una forma de abrigo que no dependía solo del calor, sino de la compañía. Para ella, el invierno traía recuerdos. El frío le hablaba de otras estaciones en otros lugares, de noches largas sin fuego ni abrigo, de días en los que había sido una sombra entre sombras. Pero ahora, al despertar cada mañana y ver el rostro sereno del Apache junto al hogar encendido,
Esos recuerdos dolían menos. Seguían ahí, como cicatrices que no desaparecen, pero ya no sangraban. Había aprendido a vivir con ellos, a mirarlos de frente, y, sobre todo, a no dejar que definieran quién era. Él, por su parte, también sentía los cambios. No en palabras, porque no era hombre de confesiones, pero sí en sus gestos. Pasaba más tiempo en casa. Reparaba cosas que no eran urgentes. Aflojaba los nudos de su rutina. Había aprendido a moverse más despacio, a escuchar mejor. Y en su silencio, ahora había ternura. Una ternura ruda, sin adornos, pero auténtica. Se notaba en cómo le ofrecía la taza más caliente, en cómo afilaba su cuchillo mientras ella leía los símbolos del cielo, en cómo la buscaba con la mirada cuando creía que ella no lo notaba. Una noche, mientras la nieve comenzaba a caer, ella sacó una pequeña bolsa de tela que había escondido entre sus cosas. Dentro guardaba semillas. No muchas. Las había recogido en sus primeros días allí, sin saber muy bien por qué. Quizás por instinto. Quizás porque, en el fondo, siempre supo que quería quedarse. Se las mostró al Apache con una tímida sonrisa. Y él asintió. No dijo nada, pero entendió. Era un acto de fe, plantar algo. Creer en el futuro. Apostar por quedarse. Pasaron los días preparando el suelo. Quitaron piedras, removieron la tierra endurecida, marcaron líneas con palos secos. Trabajaban codo a codo, sin necesidad de hablar. Las manos de ella, que antes solo habían servido para obedecer, ahora construían, decidían, creaban. Y las de él, tan acostumbradas a la defensa y la caza, ahora cuidaban la tierra con la misma atención con la que se cuida una promesa. Cuando por fin enterraron las semillas, lo hicieron en silencio, sin rituales, pero con el corazón lleno, porque sabían que aquello no era solo un huerto, era un símbolo, un pacto, un nuevo comienzo. A medida que el invierno avanzaba, también lo hacía su vínculo. Ya no solo compartían techo, comida o trabajo, compartían pensamientos, memorias, gestos. Se conocían en lo más profundo. Sabían cuando el otro estaba triste, aunque sonriera. Sabían cuando había que guardar silencio y cuando era necesario simplemente estar cerca. No hacían preguntas. Se ofrecían presencia, que, a veces, es mucho más valioso. Él comenzó a enseñarle los nombres de los árboles, no en castellano, sino en su lengua apache. Ella los repetía con cuidado, como si cada sílaba fuera un secreto. Le gustaba cómo sonaban. Le gustaba que esas palabras no estuvieran hechas para dominar, sino para describir, para agradecer. Así aprendió que To es agua, que Chisi es roble, que Sia significa mi casa. Y cuando una tarde, mientras se le ofrecía un cuenco caliente, le dijo suavemente Sia, mi casa, mi refugio, ella supo que ya no era una huésped. Era parte de ese mundo. Pero no todo era calma. Afuera, el mundo seguía girando. A veces, desde lejos, llegaban noticias, viajeros con historias, pastores que hablaban de conflictos, rumores sobre tierras que se compraban y vendían sin mirar quién las habitaba. El Apache escuchaba sin comentar, pero sus ojos se endurecían. Sabía que la paz que habían construido era frágil, que bastaba una orden desde una oficina lejana para que todo lo sembrado fuera arrancado. Por eso, cuidaba cada día como si fuera el último, porque había aprendido, con los años, que nada era para siempre, salvo lo que uno deja en el corazón del otro. Ella también lo sentía. Aunque no lo decía, temía que aquel refugio desapareciera. No por fuego, ni por violencia, sino por esos giros de la vida que arrasan con lo bueno sin dar explicación. Por eso comenzó a escribir. No sabía bien cómo hacerlo,
pero cada noche anotaba en un cuaderno viejo lo que vivían. No grandes eventos, sino detalles, el olor del pan al salir del horno, el canto de un pájaro nuevo, el gesto de él al arreglar la puerta. Quería dejar huella. Quería que, si algún día algo cambiaba, quedara testimonio de que aquello fue real. Que ese amor, porque ya lo era, aunque ninguno lo dijera en voz alta, existió. Y en medio de ese invierno silencioso y lleno de promesas, un día despertaron con un sonido diferente. Un brote había nacido en el huerto. Pequeño, verde, vivo. Lo observaron juntos, como se observa algo sagrado. Y entonces, sin pensarlo, él le tomó la mano. No como un gesto casual, sino como quien reconoce que ese instante es más grande que los dos. Ella no dijo nada, solo cerró los ojos. Y en ese gesto, los dos supieron que ya no necesitaban más certezas. Porque cuando dos almas se eligen, lo demás es paisaje. La primavera llegó sin estridencias, como todo lo que es verdadero. El frío fue cediendo, los primeros brotes del huerto se abrieron sin hacer ruido, y los días empezaron a alargarse con una dulzura discreta. La vida en la cabaña se volvió más luminosa, pero también más vulnerable. Con el renacer de la tierra, regresaron también los pasos del mundo exterior. Huellas que no habían sido invitadas, ecos del pasado que no pedían permiso. La paz que habían construido entre montañas y silencios comenzaba a sentir el temblor de lo inevitable, el regreso de lo ajeno. Un mediodía, mientras el sol caía recto sobre las piedras, llegaron a la cabaña dos hombres. Forasteros. Ropa limpia, armas a la vista, ojos inquietos. No traían odio, pero sí prisa. Eran emisarios de un rancho vecino, o eso dijeron. Buscaban ayuda, manos para trabajar, mujeres para servir. Ofrecían techo, pan y algo que llamaban seguridad. Hablaron con el apache, pero no lo miraban a los ojos. Hablaban de ella, sin nombrarla, como si no estuviera presente, como si su silencio fuera consentimiento, como si un pasado de obediencia bastara para que ella volviera a seguir órdenes sin rechistar. Él escuchó sin decir palabra. Cuando terminaron, los acompañó hasta el lindero del bosque. No con amenazas, no con violencia, pero con una firmeza que no necesitaba elevar la voz. Ellos se marcharon confundidos, y él regresó al hogar con los ojos ensombrecidos. No hizo falta que explicara nada. Ella lo había entendido todo. Ese mundo que la había vendido una vez, ese mundo que no preguntaba sino que tomaba, no se había olvidado de ella. Podía volver en cualquier momento, con nuevas excusas, con otros rostros. Por la noche, no durmió. Lo escuchó caminar de un lado a otro, avivar el fuego, revisar la puerta. Y comprendió que, aunque él era fuerte, también tenía miedo. No de perder la cabaña, sino de perderla a ella. Los días siguientes fueron más callados. La rutina continuó, pero con una tensión leve, invisible, como un hilo tirante entre dos almas que no saben cómo decir lo que sienten. Ella trabajaba el huerto con más energía. Él salía más temprano, como si buscara señales en el horizonte. A veces, se cruzaban miradas que querían decir mucho, pero solo decían «aquí estoy». Porque en las cosas importantes, los dos aún eran torpes. Sabían sentir, pero no nombrar. Una tarde, mientras recogían leña en silencio, ella se detuvo y le tocó el brazo. Lo miró con firmeza y, con voz suave, dijo por primera vez en muchos meses, «No me iré». Él la miró, largo, profundo. Luego asintió. Solo eso. Pero ese gesto fue más que suficiente. Era una promesa sellada sin juramentos. Lo que habían construido no era una jaula. Era un refugio. Y ella había elegido quedarse, no por deuda, no por miedo, sino por amor. A partir de entonces,
Algo cambió. No el mundo, no el peligro, pero sí la manera en que ellos lo enfrentaban. Ya no desde la sospecha, sino desde la unidad. Él comenzó a prepararla, sin decirlo así. Le enseñó a reconocer huellas, a leer el vuelo de los cuervos, a defenderse con una vara. No era desconfianza, era cuidado. Y ella, en lugar de asustarse, agradeció cada gesto, porque entendía que no le estaba enseñando a temer, sino a resistir. Con el paso de los días, comenzaron a recibir visitas más frecuentes. Pastores que cruzaban la zona, niños curiosos, mujeres que venían a cambiar hierbas por harina. Algunos la reconocieron, no por su nombre, que pocos recordaban, sino por su historia. La miraban con asombro. No entendían cómo aquella joven, que antes era callada y sumisa, ahora caminaba firme, miraba de frente, tomaba decisiones. Algunos incluso preguntaron, en voz baja, si el apache la había hecho suya. Ella no respondía, no por vergüenza, sino porque la pregunta era demasiado pequeña para la verdad que vivían. No era suya, era con él, que no es lo mismo. Poco a poco, su historia comenzó a esparcirse, como lo hacen las leyendas sencillas que tocan algo profundo. No con rumores, sino con respeto. Porque quienes se detenían allí, aunque fuera solo una tarde, notaban algo distinto. El modo en que ella recogía las hierbas con cuidado. El modo en que él escuchaba más que hablaba. El modo en que el silencio de la cabaña no era vacío, sino lleno de presencia. Y sin buscarlo, comenzaron a llegar personas heridas. Mujeres con miedo. Niños sin rumbo. Hombres cansados de la violencia. No pedían ayuda. Pedían descanso. Y ellos lo ofrecían. No con grandes discursos. Con pan caliente, con agua limpia, con espacio para respirar. La cabaña, que una vez fue solo un refugio para dos, empezó a latir como un corazón más grande. Un lugar donde nadie era comprado, ni obligado, ni juzgado. Él observaba todo eso con una mezcla de sorpresa y gratitud silenciosa. Nunca pensó que viviría para ver algo así. Nunca imaginó que aquella muchacha sin nombre, vendida como si fuera cosa, llegaría a ser luz para otros. Y ella, por su parte, miraba a ese apache que una vez la llevó sin decir palabra, y entendía que él también había sido salvado, que en su intento por protegerla, se había redimido. A veces, en las noches más quietas, se sentaban juntos frente al fuego. No hablaban del futuro. No hacía falta. Se tenían el uno al otro. Y eso bastaba. Porque sabían que el mundo seguiría girando, que los forasteros seguirían viniendo, que el peligro nunca se iría del todo. Pero también sabían que habían construido algo que no se podía destruir con amenazas. Un hogar tejido con dignidad, respeto y ternura. Y en ese rincón del mundo, donde una vez el silencio fue castigo, ahora era canción. Una canción suave, sin letra, pero llena de verdad. Con el paso del tiempo, las estaciones comenzaron a repetirse, pero sin dejar de sorprender. El segundo verano trajo más flores que el primero. El huerto, que una vez fue apenas un intento, se convirtió en un pequeño oasis. Las calabazas crecieron redondas y firmes, los tomates brillaban bajo el sol, y las hierbas medicinales brotaban con fuerza, como si la tierra supiera que ya no era un lugar abandonado, sino amado. Ella, que antes apenas se atrevía a tocar la tierra con confianza, ahora la acariciaba con respeto. Y él, que durante años solo había sembrado para sobrevivir, aprendía lo que era sembrar para vivir. Ya no eran dos sombras refugiadas. Eran dos raíces, profundas y entrelazadas, que sostenían una historia compartida. Y aunque sus días seguían siendo sencillos, habían adquirido algo que no se compra ni se enseña: propósito. Por la mañana, él le hablaba a los caballos. Le susurraba cosas que ella no entendía,
pero que ellos sí. Por las tardes, ella enseñaba a leer y escribir a un par de niños que venían de lejos, hijos de migrantes que solo conocían caminos y despedidas. El hogar se había convertido en escuela, en abrigo, en faro. Un día, al regresar del arroyo, encontró en la entrada de la cabaña un pañuelo atado a una rama. Era señal de alguien que pedía ayuda, sin palabras. Lo sabía. Así lo hacían los antiguos, los que habían sido perseguidos, los que no podían pedir socorro abiertamente. No dijo nada. Entró, preparó un cuenco con comida caliente y lo dejó fuera. Horas después, desapareció sin tocarlo. Pero al día siguiente, el mismo pañuelo apareció doblado, limpio, sobre la piedra junto al pozo. Era un gesto que no necesitaba explicación. Alguien había sido salvado. Y había agradecido. El apache observaba estos gestos con una mezcla de asombro y silencio. No era un hombre que buscara reconocimiento. Nunca lo había sido. Pero al ver cómo ella actuaba, cómo ofrecía sin esperar, cómo enseñaba sin imponer, entendió que estaba presenciando algo más grande que su propia historia. Ella, aquella muchacha vendida y rota, se había convertido en un punto de encuentro para los que no tenían lugar. No desde la fuerza, sino desde la ternura. No con autoridad, sino con presencia. Y sin embargo, en medio de esa calma, él comenzó a sentir una inquietud que no había sentido en años. Era una sensación suave, casi imperceptible, como un susurro que se cuela en las noches largas. Empezó a despertarse antes de que el sol saliera, con la sensación de que algo se acercaba. Algo que no era visible, pero que dejaba rastro. El viento cambió de dirección. Los animales se agitaban sin motivo. Y los visitantes, antes amables y tranquilos, comenzaron a hablar en voz baja sobre movimientos de tierras, soldados cerca de los pasos, rumores de nuevas leyes. Una tarde, mientras caminaban juntos, él le mostró una piedra. No era especial a simple vista, pero tenía una marca, una línea recta que atravesaba una cicatriz natural. Esa piedra estaba en el límite de las tierras que su abuelo le había enseñado a proteger. Más allá, dijo, estaban los caminos de los blancos, las tierras vendidas sin preguntar, los papeles que no entendían de memoria ni de raíces. Le explicó que pronto alguien vendría a reclamar lo que nunca había pertenecido a ellos. Y que, tal vez, tendrían que decidir, quedarse, ceder o resistir. Ella no respondió de inmediato. Se sentó junto a la piedra, pasó los dedos por la línea marcada, y luego lo miró. No nací aquí, dijo, pero aquí aprendí quién soy. Y si nos vamos, no me llevo la tierra, pero sí la verdad que sembramos en ella. Él asintió. Sabía que no podían detener al mundo. Pero también sabía que había cosas que ni el mundo podía quitarles. Como lo que habían vivido. Lo que habían sido capaces de construir sin violencia, sin odio, solo con paciencia, silencio y tiempo. Los días siguientes fueron de preparación. No para la guerra. Para la permanencia. Comenzaron a escribir, a dejar documentos, mapas, dibujos, a hablar con los ancianos de los pueblos cercanos, a compartir saberes, a dejar semillas en distintos puntos, por si alguna vez tenían que marcharse. Hicieron de la memoria una estrategia, de la ternura una defensa. No estaban huyendo. Estaban sembrando futuro. Una mañana, ella se despertó con el corazón apretado. Soñó con su infancia. No con el dolor, sino con una imagen que no recordaba, su madre plantando algo en una maceta rota, cantando en voz baja. Recordó la melodía, apenas un susurro, y la tarareó mientras preparaba el desayuno. Él la escuchó. No dijo nada, pero ese canto simple le llenó los ojos de humedad. Porque entendió que había algo que la vida no le había quitado. La música. El vínculo con lo que fue antes del dolor. Y que ahora,
en ese canto, estaba floreciendo de nuevo. Ese día, por primera vez, ella dijo su nombre en voz alta. No el que le pusieron después, no el que otros usaron para marcarla. El suyo. El verdadero. El que había olvidado, pero que ahora sentía con claridad. Lo dijo frente al fuego. Y él, al escucharlo, lo repitió con respeto, como si fuera una oración. No necesitaban más. Porque en ese nombre, en esa voz, en ese lugar, estaba toda la historia. Y así, entre raíces profundas, visitantes inesperados, memorias recuperadas y gestos cotidianos, la cabaña seguía respirando. Seguía siendo un lugar donde el dolor no se negaba, pero se transformaba. Donde la vida no era perfecta, pero sí verdadera. Donde una esclava se convirtió en mujer. Donde un guerrero se volvió sabio. Y donde ambos aprendieron que el amor, cuando es limpio, no necesita ataduras, solo tierra fértil donde crecer. Los vientos de cambio llegaron sin violencia, pero sí con peso. Una mañana, temprano, mientras el rocío aún cubría los tallos del huerto, un mensajero se detuvo en la entrada. Traía una carta doblada en 4, con sellos oficiales y palabras que no entendían el lenguaje de la tierra. Era una notificación. Las tierras serían medidas, registradas y, quizás, reasignadas. Había un plazo, un silencio, una fecha. Ella leyó el papel sin temblar. Él lo sostuvo unos segundos, luego lo dejó sobre la mesa. No hubo gritos. No hubo pánico. Solo un largo suspiro que nació en el fondo del pecho. Habían temido este momento, no por la pérdida material, sino por lo que representaba, que todo lo construido sin papeles podía ser ignorado por quienes solo creen en la tinta y el poder. Pero también sabían que aquello que habían sembrado, dignidad, raíces, afecto, no podía ser arrancado por ningún documento. Los días siguientes fueron de movimientos lentos y decisiones silenciosas. No hablaron de huir. No hablaron de quedarse como si fuera una batalla. Hablaron de sostener. De cuidar lo que pudiera cuidarse. Él reforzó la cerca sin apuro. Ella anotó en sus cuadernos cada planta, cada receta, cada palabra aprendida. Si todo se desmoronaba, su historia quedaría escrita en el corazón del tiempo. La comunidad, al enterarse, se acercó. No con lástima, sino con respeto. Algunos ofrecieron quedarse y hacer ruido, protestar, enfrentar. Pero él negó con la cabeza. La violencia no era el lenguaje que querían hablar. La historia que habían construido allí no se defendería con fuego, sino con memoria, con verdad, con humanidad. Así lo habían vivido, y así lo sostendrían. Un anciano del pueblo vecino vino a visitarlos. Traía un bastón torcido por los años y una mirada limpia. Les contó que conocía esa tierra desde niño, que había escuchado historias de su padre sobre el abuelo del Apache, que había visto crecer ese lugar cuando aún no era más que piedra y polvo. Dijo que la tierra recuerda, que lo que se ama, lo que se cuida, deja huella, y que aunque los hombres vengan con mapas nuevos, la tierra, la verdadera, siempre sabe a quién pertenece. Luego se fue, dejando un saco con semillas y una frase sencilla, por si deben volver a empezar. Ella lloró esa noche, no de miedo, de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que aunque lo perdieran todo, no se quedarían vacíos, porque algo en ella había cambiado para siempre. Ya no era una mujer que esperaba que la salvaran. Era una mujer que sabía quién era, que valía y qué historia quería dejar. Y ese conocimiento no podía quitárselo nadie. Él, por su parte, miraba la montaña desde la entrada de la cabaña. Le hablaba al viento, no con palabras, sino con el corazón. Agradecía, pedía consejo, recordaba. En su juventud, cuando perdió a su familia, creyó que la vida le había arrebatado el derecho a pertenecer.
Pero ahora, mirando todo lo que habían construido con tiempo y paciencia, comprendía que lo perdido no siempre desaparece. A veces regresa, transformado. Unos días después, llegó un nuevo mensaje. Esta vez, de parte de una mujer que trabajaba en la oficina de tierras. Había oído hablar de la historia del Apache y de la joven, de cómo habían transformado un rincón árido en refugio, de cómo, sin pedir nada, habían ayudado a tantos. Quería conocerlos, saber si podían dejar testimonio de lo vivido. No prometía soluciones, pero ofrecía ser puente. Ella y él hablaron esa noche frente al fuego. Era la primera vez que se planteaban contar su historia fuera del círculo íntimo. Nunca lo habían hecho por fama. Nunca buscaron que otros los admiraran. Pero sabían que, a veces, para proteger lo que uno ama, hay que ponerle voz. Así que aceptaron. Y por primera vez, contaron todo. Con calma, con verdad, con emoción. La mujer de la oficina escuchó. Tomó notas. Lloró en silencio. Y prometió llevar su relato a donde hiciera falta. Lo que vino después fue inesperado. Una cadena de personas comenzó a compartir la historia. Campesinos, maestros, mujeres que alguna vez habían sentido el mismo abandono. No pedían nada. Solo decían, esto también es nuestro. Y así, lo que comenzó como un temor a perderlo todo, se convirtió en una red de apoyo que cruzó caminos y corazones. El plazo llegó. Y con él, los funcionarios. Pero no venían solos. Los acompañaban vecinos, ancianos, madres, niños. Gente sencilla, pero firme. Hablaron. Testificaron. Mostraron los libros de ella, las marcas en la tierra, las cosechas, las palabras aprendidas. No fue una batalla. Fue una celebración de verdad, de raíz, de humanidad. Al final, no hubo desalojo. No hubo pérdida. Las tierras quedaron reconocidas, no por un acto de poder, sino por un acto de memoria colectiva. El hogar de ella y de él se mantuvo en pie. Pero incluso si no lo hubiera hecho, la historia ya estaba sembrada en muchas otras almas. Aquella noche, por primera vez, bailaron. No un gran baile, no una fiesta. Solo ellos dos, frente al fuego, moviéndose lento, como el viento entre las ramas. Sin música, sin pasos aprendidos. Solo dos cuerpos que se entendían. Dos almas que habían sobrevivido a lo más difícil, ser arrancadas del mundo y encontrar el camino de vuelta. Porque a veces, cuando todo parece perderse, es precisamente cuando más fuerte se hace lo que realmente importa. Con el paso de los años, el tiempo dejó de contarse en estaciones o cosechas. Se empezó a contar en memorias, en recuerdos que no dolían, sino que iluminaban. En los ojos de quienes llegaban a la cabaña, a veces caminando, a veces guiados por rumores o intuición, y encontraban allí algo que no sabían que necesitaban. Una pausa, un calor, un ejemplo. La mujer que un día fue vendida como si fuera un objeto ya no temía ser mirada. Al contrario, su mirada era ahora faro para otros. Hablaba poco, como él, pero cuando hablaba, cada palabra era semilla. Había dejado atrás el miedo de decir su nombre, y ahora lo pronunciaba con orgullo cuando enseñaba a leer a los niños, cuando curaba una herida, o cuando se acercaba a alguien que, como ella tiempo atrás, no sabía a dónde ir. Su voz ya no era un susurro. Era raíz. Era abrigo. El Apache, envejecido pero firme, había aprendido a sonreír sin culpa. Su rostro seguía siendo serio, pero sus ojos ya no escondían tanta sombra. En él se podía ver el camino recorrido, la soledad, la pérdida, la rabia, pero también el aprendizaje, la compasión y, finalmente, la paz. En su modo de caminar, pausado pero seguro,
estaba la historia de un hombre que no necesitó levantar la voz para ser escuchado, que no impuso, que cuidó, que esperó, y que, al hacerlo, se encontró a sí mismo en los ojos de una joven a quien el mundo había dado por perdida. Los árboles que plantaron juntos ahora daban sombra. El huerto, que una vez fue salvación para dos, ahora alimentaba a muchos. La cabaña, que nació como refugio, era ya un pequeño hogar comunal. Había niños que crecieron allí, sin saber del todo la historia completa, pero sintiendo que algo importante se había vivido antes de su llegada. La tierra estaba llena de señales invisibles, piedras colocadas con intención, ramas trenzadas, símbolos antiguos pintados en las paredes. Eran gestos de quienes habían pasado, se habían sanado un poco, y luego se habían ido a seguir caminando. A veces, por las tardes, ella escribía. No grandes textos, no libros. Escribía escenas, momentos, pequeñas cosas que no quería que el tiempo se llevara, como la vez que un niño le dejó una flor junto al cuaderno, o cuando un anciano, antes de morir, pidió sentarse bajo el árbol que habían plantado ella y el apache en su segundo año juntos, o la noche que bailaron bajo una lluvia suave, sin música, sin palabras, como quien celebra la simple dicha de estar vivos. Él, en cambio, hablaba más con los ojos que con la boca, pero cada tanto se sentaba con los más jóvenes y les enseñaba a leer el cielo. Les mostraba cómo saber si vendría tormenta solo observando las aves, cómo caminar sin dejar huella, cómo pedirle permiso al agua antes de cruzar un arroyo. No eran clases, eran herencias, un saber que no se encuentra en libros, pero que sostiene la vida. Y sin embargo, como toda historia verdadera, también la suya tenía que cambiar. No terminar. Cambiar. El cuerpo del apache comenzó a dar señales. Le dolían los huesos al amanecer, se fatigaba al caminar largas distancias, pasaba más tiempo sentado al sol. Ella lo notó, aunque él lo disimulaba. Pero no lo llenó de remedios ni de lamentos. Le ofreció más silencio, más compañía, más presencia. Se sentaba junto a él, le masajeaba los pies con aceite de romero, y juntos miraban el horizonte, donde las montañas seguían quietas, como testigos del tiempo. Una noche, él le entregó una pequeña caja de madera. No era grande. Dentro había 3 objetos: el pañuelo que su madre tejió cuando era niño, la figura de barro que ella había encontrado en su primer año juntos, y una piedra blanca con una línea dorada en el centro. Ella comprendió. No hacía falta que dijera nada. Era su forma de decir: este fue mi camino, y te lo confío. No para que lo guardara, sino para que lo siguiera. Los días siguientes fueron tranquilos. Él dejó de salir al bosque. Ella se ocupó de todo, con una paz que no venía de la resignación, sino del amor profundo. Sabía que el ciclo estaba por cerrarse, y que cuando lo hiciera, no habría que temer. Porque todo estaba dicho. Todo estaba sembrado. Cuando el momento llegó, fue al amanecer. Él estaba acostado, envuelto en su manta preferida. La luz entraba suave por la ventana. Ella le sostenía la mano. No lloraba. No gritaba. Solo le cantaba una melodía antigua, la misma que su madre cantaba cuando plantaba flores en macetas rotas. Él la escuchó, cerró los ojos y se fue. Como vivió, en silencio, con calma, con verdad. Lo enterraron junto al árbol grande, el que él cuidó desde su primer brote. No hubo ceremonia. Solo palabras suyas que ella leyó en voz baja. Y luego, silencio. Profundo. Honesto. El mismo silencio que los unió. Pasaron los meses. El mundo siguió su curso. Pero la historia del apache y de la mujer que un día fue esclava no se apagó. Siguió latiendo en las voces de los niños, en los huertos compartidos, en cada persona que pasaba por la cabaña y decía:
Aquí se siente algo distinto. Porque lo que construyeron no dependía de posesiones. Dependía del amor con el que se ofrecieron, de la libertad que se regalaron, del destino que eligieron juntos, sin saber que estaban haciendo historia. Hoy, cuando el viento sopla desde el sur, algunos dicen que se puede escuchar su voz. No palabras, no frases. Solo una presencia. Un recordatorio de que donde hay respeto, donde hay ternura, donde hay verdad, florece la vida. Incluso después del final. Porque lo que comienza con una herida, puede, si se cuida, convertirse en leyenda. Y así termina esta historia. La de una joven marcada por el abandono y el dolor, que encontró en el silencio de un guerrero apache no una jaula, sino un refugio. La de un hombre herido por la pérdida, que descubrió que aún era posible proteger, amar y pertenecer, sin alzar la voz ni imponer el paso. Juntos, sin promesas ni ataduras, construyeron algo que muchos no comprenden, pero todos anhelan, un hogar hecho de respeto, de libertad compartida, de humanidad profunda. No fue fácil. No fue perfecto. Pero fue verdadero. Y eso basta para que su historia no se borre con el tiempo, sino que siga viva en cada alma que aún cree que el amor no salva desde la fuerza, sino desde la ternura. Si esta historia ha tocado algo en ti, si te ha hecho pensar en lo que significa sanar, pertenecer o ser visto por quien no pide nada a cambio, te invito a dejar un comentario. Comparte lo que sentiste, lo que recordaste, o lo que te gustaría que otros también sintieran. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Suscríbete si tú también crees que el amor verdadero no tiene forma, pero sí raíz. Porque aquí, en Leyendas Apaches, seguimos contando historias que nos recuerdan que nadie, por muy roto que esté, está más allá de la redención. Nos vemos en el próximo relato, bajo este mismo cielo, y con el corazón abierto.